En la Bruselas ocupada por los alemanes, durante la madrugada del 17 de abril de 1943, un grupo de agentes de la Gestapo rodeó un edificio discreto en la Avenida Luis. Oficialmente, aquel inmueble era el Orfanato Saint-Michel para niños abandonados. Sin embargo, para las autoridades nazis, se había convertido en el centro de una sospecha inquietante. Durante meses, los registros administrativos mostraban un fenómeno imposible de ignorar. Cada semana, entre 50 y 70 niños judíos desaparecían de las listas destinadas a deportaciones hacia el este. No figuraban como fallecidos, no aparecían en otros censos ni en redadas posteriores. Simplemente dejaban de existir en la documentación oficial. El oficial encargado de investigar aquella anomalía llevaba semanas revisando archivos, comparando cifras y entrevistando informantes. En un régimen obsesionado con la burocracia, donde cada nombre debía coincidir con un número, aquellas ausencias resultaban intolerables. Fue entonces cuando surgió un dato revelador. El pequeño orfanato católico parecía recibir y reubicar a un número inusualmente alto de menores para su tamaño. Aquello bastó para autorizar una redada urgente. Lo que los agentes no sabían era que el edificio no funcionaba como un orfanato convencional. Desde 1941 se había transformado en una pieza clave de una amplia red clandestina dedicada a salvar niños judíos de la deportación. Detrás de la operación se encontraba una religiosa de mediana edad, conocida como Hermana Marie Henriette. Hasta la ocupación alemana había llevado una vida dedicada a la enseñanza y la caridad. Sin embargo, la persecución sistemática contra la población judía la llevó a tomar una decisión radical: utilizar sus contactos, su posición y su conocimiento administrativo para fabricar identidades falsas y organizar rutas seguras. El proceso era meticuloso. Los niños llegaban al orfanato con nombres reales que debían desaparecer. Allí se les asignaban nuevas identidades católicas, respaldadas por certificados de bautismo y documentos cuidadosamente elaborados. Posteriormente, eran enviados a hogares de familias belgas dispuestas a ocultarlos durante el tiempo necesario. Más de 200 familias participaron en esta red, conscientes de que, si eran descubiertas, podían enfrentar arresto o incluso ejecución. La magnitud de la operación resultó extraordinaria. Se calcula que cerca de 4.000 menores lograron evitar la deportación gracias a esta estructura clandestina. El éxito se debió a una combinación de discreción, coordinación y la convicción moral de quienes participaron. Cada integrante cumplía un rol específico. Algunos conseguían papeles en blanco, otros facilitaban contactos parroquiales, mientras que varias personas actuaban como intermediarias para trasladar a los niños sin levantar sospechas. Cuando finalmente las autoridades irrumpieron en el edificio aquella madrugada, esperaban encontrar pruebas evidentes de conspiración. En cambio, hallaron habitaciones ordenadas y archivos que, a simple vista, parecían legítimos. La complejidad del sistema, su apariencia de normalidad y la cooperación silenciosa de decenas de ciudadanos habían permitido que funcionara durante años sin ser plenamente detectado. Esta historia, respaldada por testimonios de sobrevivientes y archivos históricos, demuestra que incluso en contextos de represión extrema, surgieron redes organizadas de ayuda. La valentía de quienes participaron no radicó en actos espectaculares, sino en la constancia diaria de proteger vidas bajo riesgo permanente. Es un recordatorio de cómo la solidaridad, estructurada con disciplina y discreción, pudo desafiar un sistema que se consideraba infalible.
Bélgica fue derrotada por el ejército alemán en apenas 18 días. La ofensiva comenzó el 10 de mayo de 1940, antes del amanecer, cuando unidades aerotransportadas tomaron, por sorpresa, el fuerte Eben Emael, considerado una fortaleza prácticamente imposible de conquistar. El uso de planeadores silenciosos y cargas explosivas especiales desmanteló en horas lo que durante años se creyó invulnerable. El 28 de mayo, el rey Leopoldo III anunció la capitulación, mientras el gobierno partía hacia Londres para constituirse en exilio. Antes de la invasión residían en el país alrededor de 66.000 judíos, unos 40.000 en Bruselas, cerca de 12.000 en Amberes y el resto distribuidos en ciudades menores. Muchos eran refugiados recientes que habían escapado del antisemitismo creciente en Alemania y Austria tras 1933. Bélgica, hasta entonces neutral, había parecido un refugio seguro. La entrada de las tropas alemanas demostró lo frágil de esa seguridad. La ocupación comenzó con una estrategia calculada. A diferencia de lo ocurrido en Polonia, donde la represión fue inmediata y brutal, en Bélgica las autoridades militares alemanas optaron por una apariencia de normalidad. El general Alexander von Falkenhausen asumió como gobernador militar y mantuvo, al menos en lo formal, buena parte de la administración belga. Los comercios seguían abiertos, las escuelas funcionaban y la vida cotidiana parecía continuar. Esa continuidad, sin embargo, era superficial. Las restricciones se introducían de manera gradual, casi imperceptible, hasta que resultaban imposibles de revertir. Las medidas antijudías comenzaron en octubre de 1940 con la obligación de registrarse ante las autoridades locales. Cerca de 57.000 personas cumplieron la orden, convencidas de que se trataba de un trámite administrativo más y confiando en la protección del marco legal. Ese registro se convertiría después en una herramienta esencial para organizar deportaciones. En 1941 se prohibió a los judíos ejercer diversas profesiones y sus negocios fueron confiscados mediante procesos de arianización. En mayo de 1942 se impuso el uso obligatorio de la estrella amarilla con la inscripción Yud o Juiv, visible en la ropa de toda persona mayor de 6 años. La estrella marcó un punto de quiebre. Los judíos quedaron expuestos a humillaciones y agresiones públicas. Los niños fueron expulsados de las escuelas estatales y muchas familias se vieron forzadas a trasladarse a barrios determinados en Bruselas y Amberes. Cada disposición se justificaba con lenguaje administrativo, presentado como necesario para el orden y la seguridad. El sistema transformaba la exclusión en trámite legal. En ese contexto vivía Marie Henriette Hendricks, miembro de la Orden de las Hermanas de San Vicente de Paúl, desde 1925. Nacida en Schaerbeek, en una familia trabajadora y profundamente católica, había destacado por su disciplina y capacidad organizativa. En 1938 fue designada directora del orfanato Saint-Michel, ubicado en la elegante Avenida Louis. El edificio, donado años antes por benefactores, albergaba entre 30 y 40 menores huérfanos católicos. Hasta la guerra, su labor se centraba en administrar recursos limitados, garantizar educación básica y preparar a los jóvenes para su inserción laboral. No tenía experiencia en actividades clandestinas ni en resistencia política. Sin embargo, en agosto de 1941, un acontecimiento alteró el rumbo de su vida. La creciente persecución y las primeras detenciones de familias judías
la enfrentaron a una decisión moral que iría mucho más allá de la obediencia institucional. Aquella elección marcaría el inicio de una transformación profunda, tanto personal como histórica. En el verano de 1941, Sarah Rosenbaum tenía apenas 6 años y vivía con un miedo constante. Sus padres, David y Esther, observaban cómo la situación en Bruselas se deterioraba semana tras semana. La tienda de sastrería de David había sido confiscada meses antes, bajo las disposiciones de arianización, y los ingresos de Esther, que impartía clases particulares de francés, disminuían porque muchos conocidos evitaban cualquier contacto con familias judías. En su barrio, las detenciones nocturnas se habían vuelto frecuentes. Los rumores sobre deportaciones hacia supuestos campos de trabajo circulaban con insistencia. David desconfiaba de esa expresión. Había leído testimonios de refugiados que describían una realidad mucho más siniestra. Ante la falta de alternativas reales, huir requería dinero y contactos que no poseían. Esconderse los tres juntos era logísticamente inviable. Comenzaron a considerar una opción dolorosa: separar temporalmente a su hija para intentar salvarla. Habían oído que algunas instituciones religiosas aceptaban discretamente a menores sin hacer demasiadas preguntas. El 15 de agosto de 1941, tras días de deliberación, acudieron al orfanato Saint-Michel. David habló con franqueza cuando la directora, la hermana Marie Henriette, abrió la puerta. Su hija necesitaba protección. La religiosa comprendió de inmediato el alcance de la decisión. Auxiliar a judíos constituía un delito grave bajo la normativa de ocupación. Varios ciudadanos ya habían sido ejecutados por ocultarlos. Aceptar a la niña implicaba arriesgar la seguridad del convento y de los demás menores bajo su custodia. Sin embargo, tras observar a Sara aferrada a su madre, tomó una resolución rápida y clara: la niña se quedaría. Aquella decisión transformó la vida de todos. Poco después, los padres de Sara serían arrestados en una redada y deportados. No sobrevivirían. La niña, en cambio, permaneció en el orfanato. El desafío inmediato era evidente. Su apellido, su idioma y la ausencia de documentos católicos la delataban. Si las autoridades realizaban una inspección, el engaño debía resistir un examen minucioso. Marie Henriette carecía de experiencia en actividades clandestinas, pero disponía de acceso legítimo a los archivos parroquiales de la diócesis. Allí constaban registros auténticos de bautismos, incluidos los de niños fallecidos en la infancia. Tras revisar cuidadosamente los libros, localizó el certificado de una pequeña llamada Marie-Claire Dubois, bautizada en 1935 y fallecida poco después. Esa identidad, documentada y verificable, ofrecía una posibilidad. La religiosa reprodujo el certificado, utilizando formularios oficiales, y practicó la firma hasta lograr una copia convincente. A partir de ese momento, Sarah Rosenbaum pasó a ser oficialmente Marie-Claire Dubois, huérfana cuyos padres habrían muerto durante los bombardeos de 1940. Una explicación plausible en una ciudad que aún recordaba la destrucción aérea. El documento no inventaba un registro inexistente, reutilizaba uno auténtico asociado a una niña que ya no vivía. La adaptación requirió disciplina. Sarah aprendió oraciones católicas, asistió a misa con regularidad y recibió instrucciones estrictas de no mencionar su pasado ni utilizar palabras en yidis. Con el tiempo, asumió su nueva identidad con naturalidad suficiente para no despertar sospechas. Cuando inspectores alemanes realizaron una revisión rutinaria meses después, no detectaron irregularidades.
El caso confirmó que el método podía funcionar si se aplicaba con cuidado y coherencia. Lo que comenzó como una respuesta individual ante una emergencia concreta, empezó a perfilarse como un procedimiento replicable. Marie Henriette comprendió que, si lograba estructurar el proceso, identificación de identidades disponibles, emisión de documentos, integración en instituciones o familias, podría ampliar el alcance de la protección. La iniciativa dejaría de depender de decisiones improvisadas y pasaría a organizarse con criterios casi administrativos. Esa evolución marcaría el inicio de una red de rescate más amplia, basada en planificación rigurosa y discreción absoluta. En octubre de 1941, la hermana Marie Henriette dejó de actuar únicamente por impulsos aislados y comenzó a estructurar un sistema organizado de rescate. Había comprobado con el caso de una niña que era posible protegerla mediante una nueva identidad, pero entendía que, si quería ampliar el alcance, debía profesionalizar el proceso. El primer desafío era la documentación. Elaborar a mano certificados convincentes para 1 o 2 menores era viable. Hacerlo para decenas cada mes resultaba imposible sin ayuda especializada. Necesitaba a alguien con conocimientos técnicos en impresión y acceso a materiales adecuados. Tras reflexionar, acudió discretamente a Victor Martin, un impresor católico de 58 años que trabajaba en Ixelles y producía principalmente folletos parroquiales y material litúrgico. Al plantearle la propuesta, él reaccionó con cautela. Colaborar implicaba exponerse a la detención y poner en peligro a su familia. La religiosa no recurrió a argumentos políticos, sino morales. Si poseía la capacidad de fabricar documentos y sabía que los niños corrían riesgo de deportación, ¿podía justificar la inacción? Finalmente, Víctor aceptó. A partir de entonces, se convirtió en el responsable técnico de la red. Su imprenta comenzó a producir certificados de bautismo, partidas de nacimiento, tarjetas de identidad y cupones de racionamiento. Utilizaba papel auténtico, obtenido mediante contactos administrativos, y reproducía sellos y tipografías con gran precisión. Para evitar patrones detectables, variaba firmas y parroquias de referencia. Muchos documentos no eran invenciones completas, sino adaptaciones basadas en registros reales de menores fallecidos, lo que dificultaba cualquier verificación superficial. El segundo paso consistía en ampliar la capacidad de acogida. El orfanato Saint-Michel no podía albergar indefinidamente a grandes grupos sin despertar sospechas. Era necesario contar con hogares externos. Marie Henriette empezó a identificar familias católicas practicantes cuya discreción y compromiso consideraba fiables. Observaba su comportamiento durante semanas antes de abordar el tema en conversaciones privadas. La propuesta se hacía de manera directa, explicando con claridad los riesgos. Contra todo pronóstico, una proporción significativa aceptó. A finales de 1941, ya había varias decenas de hogares comprometidos. Con el tiempo, superarían los 200. La operación requería además procedimientos estandarizados. Cuando una familia judía solicitaba ayuda, la religiosa evaluaba la situación con cautela para evitar infiltraciones. Si decidía intervenir, el menor ingresaba discretamente al orfanato. En pocos días recibía una identidad nueva preparada por Víctor. Durante varias semanas, el niño aprendía oraciones básicas, rutinas litúrgicas y detalles biográficos coherentes con su nueva historia. Solo cuando podía sostener esa narrativa sin contradicciones, era trasladado a una familia de acogida, donde permanecería el tiempo necesario. El orfanato actuaba como punto de tránsito.
La estancia media era breve, lo que permitía rotación constante. Oficialmente, el número de residentes permanentes coincidía con el registrado ante las autoridades. La diferencia entre cifras reales y declaradas se mantenía dentro de márgenes que no generaban sospechas evidentes. Además, el carácter religioso de la institución reducía la frecuencia de inspecciones. El aspecto financiero era igualmente complejo. Alimentar, vestir y sostener a menores adicionales en una economía sometida a racionamiento exigía recursos considerables. Las familias anfitrionas necesitaban apoyo económico. La imprenta requería insumos que a menudo se conseguían en circuitos informales. Marie Henriette organizó una red de donantes privados y canalizó contribuciones provenientes de organizaciones judías clandestinas y contactos vinculados al gobierno belga en el exilio. A comienzos de 1942, el sistema funcionaba con regularidad. Decenas de niños eran integrados, cada mes, en un proceso metódico que combinaba documentación sólida, preparación cuidadosa y distribución estratégica. Lo que desde fuera parecía una institución ordinaria se había transformado en una red eficiente, sostenida por coordinación silenciosa y convicción ética. Las deportaciones sistemáticas de judíos desde Bélgica comenzaron en agosto de 1942. El 4 de ese mes partió desde Bruselas el primer convoy con destino a Auschwitz, compuesto por casi 1000 personas hacinadas en vagones de carga. Antes de terminar el año, alrededor de 16.500 judíos habían sido enviados al este. Las autoridades alemanas actuaban bajo directrices emanadas tras la conferencia de Wannsee de enero de 1942, donde se coordinó la llamada Solución Final. El objetivo era claro: vaciar Europa occidental de población judía antes de que concluyera 1943. En Bélgica, el punto central de detención y clasificación fue la Kazerne Dossin, en Mechelen, a unos 25 kilómetros de Bruselas. Allí se concentraba a los detenidos tras redadas nocturnas. Se registraban sus datos, se confiscaban sus pertenencias y tras una espera en condiciones precarias, eran embarcados en trenes hacia Auschwitz-Birkenau. El procedimiento combinaba eficiencia administrativa con brutalidad. Las familias vivían en tensión constante, sabiendo que la próxima madrugada podía ser la suya. Para los padres con hijos pequeños, la angustia era aún mayor. Los rumores sobre el destino real de los deportados circulaban cada vez con menos ambigüedad. Se sabía que los niños muy pequeños no eran destinados al trabajo forzado. Aunque aceptar la magnitud del crimen resultaba psicológicamente devastador, hacia finales de 1942, muchas familias comprendían que la única posibilidad de supervivencia para sus hijos podía ser la separación. En ese contexto, el orfanato Saint-Michel se vio desbordado. La hermana Marie Henriette recibía numerosas solicitudes cada día. Sin embargo, la red tenía límites concretos: la capacidad de producción de documentos falsos, el espacio disponible para estancias temporales y el número de hogares seguros no eran infinitos. Cada admisión implicaba rechazar a otro menor. No existían criterios morales que jerarquizaran el derecho a vivir. Aún así, debía tomar decisiones prácticas. Con el tiempo, adoptó un sistema de prioridades basado en factores operativos. Los niños más pequeños solían integrarse con mayor facilidad en nuevas identidades y despertaban menos sospechas. También se evaluaba la posibilidad de que pudieran pasar desapercibidos en el entorno social. En casos donde los padres ya habían sido detenidos, la urgencia era mayor.
Estas decisiones no respondían a preferencias personales, sino a la necesidad de maximizar las probabilidades de éxito bajo recursos limitados. A medida que las deportaciones aumentaban, también lo hacía la vigilancia sobre instituciones religiosas. Las autoridades sospechaban que ciertos sectores eclesiásticos colaboraban con actividades clandestinas. Las inspecciones en el orfanato se volvieron más frecuentes y detalladas. En una ocasión, un oficial de la Gestapo dedicó horas a revisar archivos y a interrogar a varios menores. Las preguntas buscaban inconsistencias, fechas de sacramentos, nombres de sacerdotes, detalles litúrgicos. Durante uno de esos interrogatorios, un niño recientemente incorporado respondió con seguridad a varias preguntas memorizadas. Cuando el oficial profundizó en aspectos más específicos, la directora intervino señalando el estado emocional de los menores, muchos de los cuales habían perdido a sus familias en bombardeos. La explicación resultó suficiente para cerrar la inspección sin consecuencias inmediatas. Tras ese episodio, el programa de preparación se intensificó. Los niños aprendían no solo oraciones y rutinas básicas, sino también referencias concretas, nombres de parroquias, festividades, detalles coherentes con su historia ficticia. La duración del entrenamiento variaba según la edad. Los más pequeños, paradójicamente, generaban menos sospechas, ya que se asumía que no podían sostener relatos complejos. A finales de 1942, la red operaba bajo presión creciente. La amenaza era constante y cualquier error podía desmantelar el sistema completo. Sin embargo, la combinación de organización rigurosa, adaptación continua y discreción permitió que el mecanismo siguiera funcionando, incluso en el momento de mayor persecución. Las familias belgas que aceptaron ocultar a menores judíos lo hicieron con pleno conocimiento de las consecuencias. Un decreto alemán de mayo de 1942 establecía que cualquier persona que brindara ayuda a judíos, ya fuera alojamiento, alimentos o asistencia, podía ser ejecutada sin proceso judicial. Las autoridades habían llevado a cabo fusilamientos públicos para reforzar el mensaje. No se trataba de una amenaza abstracta. Aún así, más de 200 familias decidieron participar en la red. Las razones no eran idénticas en todos los casos. Algunos actuaron por convicciones religiosas profundas, convencidos de que proteger a un niño perseguido era un deber moral. Otros respondían a un rechazo general al ocupante alemán y veían en ese gesto una forma concreta de oposición. También hubo quienes tenían amistades judías previas a la guerra y se sintieron obligados a ayudar. Más allá de matices, todos asumieron un riesgo extremo por personas que, en muchos casos, no conocían. La familia Dumont, residente en Etterbeek, constituye un ejemplo representativo. Henri era maestro y su esposa Claire se ocupaba del hogar. Tenían 3 hijos propios. En enero de 1943 recibieron a una niña de 6 años, registrada con un nuevo nombre y documentación preparada por la red. Ante la curiosidad de vecinos, explicaron que era una sobrina desplazada por los bombardeos. La menor permaneció con ellos hasta la liberación en 1944. Con el University en tiempo llegaron otros niños, algunos durante meses, otros durante periodos más prolongados. Claire recordaría después la tensión constante. Cada golpe en la puerta o patrulla en la calle generaba temor inmediato. Sin embargo, nunca consideraron interrumpir la protección. Otra familia, los de Wild en Uccle, acogió a 2 hermanos pequeños. La corta edad de los niños hacía más difícil mantener la coherencia del relato. A veces mencionaban nombres o recuerdos de su vida anterior.
los adultos debían estar atentos para evitar que comentarios inocentes generaran sospechas. En una ocasión, una visita inesperada de un vecino colaboracionista puso a prueba la discreción del hogar. Una intervención rápida permitió desviar preguntas incómodas, pero el episodio dejó a la familia en estado de alerta durante días. No todos los casos tuvieron desenlace favorable. En junio de 1943, una familia en Anderlecht fue denunciada por un vecino. La intervención de la Gestapo terminó con el arresto de los padres, sus hijos y la niña que ocultaban. Las consecuencias fueron trágicas: deportaciones, muertes en campos de concentración y desintegración familiar. El delator recibió una recompensa económica. Estos episodios confirmaban que el peligro era real y permanente. Además del riesgo físico, existía una carga material. La escasez de alimentos en la Bélgica ocupada obligaba a racionar estrictamente cada producto. Integrar a un menor adicional implicaba reorganizar presupuestos, recurrir al mercado negro o reducir porciones en el propio hogar. La ayuda financiera proporcionada por la red mitigaba parcialmente los gastos, pero rara vez cubría la totalidad. En el plano emocional, los niños soportaban una tensión significativa. Vivían con nombres distintos, separados de sus padres y sometidos a la necesidad constante de cautela. Algunos presentaban insomnio o comportamientos alterados. Las familias anfitrionas debían ofrecer no solo protección física, sino estabilidad afectiva. Con el paso del tiempo, se crearon vínculos profundos. Tras la guerra, cuando muchas familias biológicas habían desaparecido, algunos menores optaron por permanecer con quienes los habían protegido. La red de acogida funcionó gracias a decisiones individuales repetidas en distintos hogares. Cada una implicaba cálculo, sacrificio y perseverancia en medio de un entorno hostil. El Obersturmführer Klaus Barth llegó a Bruselas en julio de 1942 con una tarea precisa: supervisar y optimizar la deportación de la población judía desde Bélgica. Tenía 38 años y formación como contable. Desde su ingreso en las SS en 1936, había destacado por su capacidad para analizar cifras y detectar inconsistencias en estructuras administrativas complejas. Sus superiores valoraban su enfoque técnico. Trataba las deportaciones como un problema de organización y rendimiento, no como una cuestión ética. En Francia ocupada, ya había trabajado afinando mecanismos logísticos similares. A finales de 1942, comenzó a notar una discrepancia en los datos. Según los registros iniciales, alrededor de 65.000 judíos residían en Bélgica al inicio de la ocupación. Para octubre de ese año, aproximadamente 17.000 habían sido deportados. Sin embargo, al calcular la población restante, las cifras no cuadraban. Faltaban entre 4 y 5.000 personas que no aparecían ni en listados de transporte, ni en certificados de defunción, ni en informes de fuga al extranjero. La ausencia era estadísticamente significativa. En un primer momento, atribuyó la diferencia a errores administrativos, posibles duplicaciones en el censo original, archivos incompletos o deficiencias en el registro de muertes. Durante semanas revisó documentación, comparó listados y solicitó informes complementarios. La anomalía persistía. Al desglosar los datos por grupos de edad, detectó un patrón claro. La proporción de menores de 12 años que desaparecían era notablemente superior. Desde mediados de 1941, el promedio indicaba que cerca de 60 niños dejaban de figurar en los registros cada semana. Para Barth, aquello no podía explicarse por casualidad.
Si miles de personas se sustraían al sistema de control, debía existir una red organizada. La posibilidad de que una operación de tal magnitud funcionara bajo la administración alemana sin ser detectada resultaba inaceptable desde el punto de vista profesional. Designó a varios agentes para investigar exclusivamente esas desapariciones. Cada caso se examinaba individualmente. Entrevistas a vecinos, revisión de matrículas escolares, interrogatorios a conocidos. La mayoría de las pesquisas terminaban sin resultados concluyentes, pero el volumen total sugería coordinación. En marzo de 1943 surgió un indicio concreto. Durante un interrogatorio distinto, un colaborador local mencionó que el orfanato Saint-Michel parecía recibir y enviar menores con una frecuencia inusual para su tamaño. No aportó pruebas, solo una observación. Barth ordenó entonces vigilancia discreta del edificio en la Avenida Louis. Durante varias semanas, agentes vestidos de civil registraron entradas y salidas, tomando fotografías y anotando horarios. Los datos recopilados mostraron irregularidades. El número de niños que ingresaban no coincidía con el de quienes salían por la puerta principal. Además, al revisar los informes administrativos municipales, se observó que el orfanato declaraba una cifra estable de residentes, pero los nombres variaban con rapidez. Para un analista habituado a detectar patrones, aquello resultaba revelador. En abril de 1943, Barth concluyó que el establecimiento probablemente funcionaba como punto intermedio, dentro de una estructura más amplia, dedicada a ocultar menores. Estimó que, si el ritmo observado era constante desde hacía tiempo, el número de niños sustraídos al sistema podía contarse por miles. Tras elaborar su informe, organizó una operación de registro para la madrugada del 17 de abril, con el objetivo de intervenir el lugar cuando la actividad fuese mínima y evitar cualquier reacción anticipada. En la madrugada del 17 de abril de 1943, poco después de las 3, un grupo de 12 agentes de la Gestapo, encabezados por Klaus Barth, irrumpió en el orfanato Saint-Michel. La puerta principal fue forzada con un ariete y los hombres se desplegaron por el edificio de 4 plantas, dando órdenes en alemán y francés para que nadie se moviera. El ruido de las botas y los gritos despertó bruscamente a las monjas y a los niños. La hermana Marie Henriette descendió desde su habitación y se encontró con Barth en el vestíbulo. Mantuvo una actitud serena y manifestó desconcierto ante la operación, recordando que se trataba de una institución religiosa dedicada a menores huérfanos. Barth, con tono controlado, respondió que existían sospechas fundadas de que el establecimiento participaba en el ocultamiento de niños judíos. Añadió que la cooperación facilitaría el procedimiento. La directora negó categóricamente cualquier irregularidad y ofreció acceso a los registros. La inspección fue exhaustiva. Durante horas, los agentes contabilizaron a los 43 niños presentes, revisaron sus expedientes y contrastaron la información con documentos traídos de archivos municipales. Cada menor fue interrogado por separado sobre su identidad, antecedentes familiares y formación religiosa. Las habitaciones fueron registradas en busca de correspondencia comprometedora o materiales sospechosos. Las religiosas también respondieron preguntas individualmente para detectar posibles contradicciones. Esa noche había 14 niños judíos en distintas fases del proceso de integración en nuevas identidades. Algunos habían llegado pocos días antes y aún estaban adaptándose. Otros estaban próximos a ser trasladados a hogares de acogida.
Todos habían recibido preparación básica para sostener su historia, pero el escenario superaba cualquier simulacro previo. Se trataba de interrogatorios prolongados dirigidos por oficiales experimentados. Bart decidió interrogar personalmente a un niño de 9 años que había recibido recientemente una identidad católica. Al principio formuló preguntas elementales sobre su supuesta familia y lugar de origen, a las que el menor respondió con precisión. Luego pasó a cuestiones más específicas de doctrina y práctica religiosa. Ante una vacilación en una respuesta concreta, el oficial insistió, sugiriendo que un niño belga de su edad debería conocer determinados detalles. La tensión en la sala era evidente. La directora intervino señalando que muchos de los menores habían vivido experiencias traumáticas y que su formación catequética estaba en curso. La explicación resultaba plausible y sin una prueba directa no bastaba para justificar detenciones inmediatas. Barth continuó con otros interrogatorios, buscando inconsistencias que permitieran sustentar una acción formal. Tras aproximadamente 6 horas de revisión, no se había obtenido evidencia concluyente. La documentación presentada era formalmente correcta. Los certificados correspondían a registros válidos y no se hallaron materiales de falsificación en el edificio. A pesar de sus sospechas, Bart carecía de elementos que cumplieran con los requisitos administrativos para proceder a cierres o arrestos en ese momento. Antes de retirarse, advirtió que el orfanato quedaría bajo vigilancia. Indicó que se controlarían entradas y salidas y que cualquier irregularidad futura tendría consecuencias. Cuando los agentes abandonaron el lugar, el edificio permanecía abierto, aunque bajo una presión constante. La red había superado una prueba crítica, pero la amenaza se había intensificado de forma evidente. Tras la redada de abril de 1943, la hermana Marie Henriette comprendió que el orfanato Saint-Michel ya no podía seguir funcionando como núcleo visible de la red. La presencia de vigilancia permanente hacía inviable mantener allí el mismo ritmo de entradas y salidas. Sin embargo, interrumpir la actividad habría significado dejar sin alternativa a numerosos menores en peligro inmediato. La respuesta fue reorganizar el sistema para reducir la exposición directa. La estrategia consistió en descentralizar. Se establecieron varios centros adicionales en distintos barrios y suburbios de Bruselas, gestionados por congregaciones religiosas que habían aceptado colaborar tras un proceso de selección prudente. Cada uno asumía un número limitado de casos mensuales, lo que disminuía la concentración de riesgo en un solo edificio. Paralelamente, el impresor Víctor Martín amplió la producción de documentos incorporando a 2 colaboradores de confianza, con el fin de repartir tareas y evitar cuellos de botella. La red de familias de acogida también creció. Para el otoño de 1943, más de 250 estaban dispuestas a recibir menores. Esta expansión permitió distribuir a los niños con mayor rapidez una vez completada la fase inicial de preparación. El nuevo modelo era más seguro, aunque implicaba un proceso más lento. Las medidas de precaución adicionales, comunicación segmentada, verificación más estricta y traslados escalonados, prolongaban la estancia previa en centros intermedios. El volumen mensual descendió respecto al periodo anterior, pero la actividad no se detuvo. Entre la primavera de 1943 y la liberación en septiembre de 1944, la red consiguió proteger a cerca de 1.800 menores adicionales. Sumados a los que ya habían sido ocultados antes de la intensificación de la vigilancia,
El total se aproximó a 4.000 a lo largo de 4 años. Cada caso exigía coordinación entre quienes proporcionaban identidad, alojamiento y recursos económicos. El colaborador que había señalado al orfanato fue posteriormente identificado por miembros de la resistencia. Su muerte provocó represalias por parte de las autoridades alemanas, que ejecutaron a sospechosos sin lograr esclarecer completamente el hecho. La resistencia belga solía actuar con cautela para evitar castigos colectivos, pero la traición vinculada a menores fue considerada especialmente grave. Mientras tanto, las deportaciones continuaron hasta el verano de 1944. El último convoy partió de Mechelen a finales de julio. En total, alrededor de 25.000 judíos fueron deportados desde Bélgica durante la ocupación. La mayoría no regresó. La tasa de mortalidad fue extremadamente elevada. No obstante, una proporción considerable de la población judía logró sobrevivir gracias a diversas formas de ocultamiento o fuga. Dentro de ese panorama, los miles de niños protegidos por la red organizada en torno a Marie Henriette representaron una fracción significativa de los supervivientes. Más allá de los porcentajes, cada rescate implicaba una consecuencia concreta y definitiva. La diferencia entre perecer en un sistema diseñado para la exterminación y llegar con vida al final de la guerra. El 3 de septiembre de 1944, las fuerzas británicas entraron en Bruselas. La ocupación alemana, que había durado más de 4 años, terminó en cuestión de horas. La ciudad estalló en celebraciones improvisadas. Banderas nacionales ocultas durante años reaparecieron en balcones y fachadas. La gente salió a las calles para recibir a los soldados y el ambiente combinaba alivio, euforia y ajustes de cuentas inmediatos contra colaboradores identificados. En medio de ese escenario, la comunidad del orfanato Saint-Michel comprendía cuán cerca había estado el peligro. La vigilancia intensificada de los meses anteriores hacía evidente que una nueva inspección más rigurosa podría haber tenido consecuencias fatales. Con la liberación comenzó una etapa distinta y dolorosa. Localizar familiares supervivientes de los Müntalas, menores escondidos. Las organizaciones judías y las autoridades recién restablecidas iniciaron registros y búsquedas. El resultado fue, en la mayoría de los casos, devastador. De los aproximadamente 4.000 niños protegidos por la red organizada en torno a la hermana Marie Henriette, solo una parte logró reencontrarse con al menos uno de sus padres. La mayoría había perdido a toda su familia en los campos. Muchos permanecieron con las familias que los habían acogido durante la guerra, donde se habían creado vínculos afectivos profundos. Otros fueron trasladados a instituciones judías apoyadas por organizaciones internacionales o emigraron en los años posteriores. La primera niña admitida en 1941 sobrevivió y fue adoptada por la familia que la había protegido. Sus padres no regresaron. Tras años viviendo bajo una identidad distinta, mantuvo legalmente ese nombre, el único que recordaba con claridad de su infancia prolongada en clandestinidad. Construyó una vida estable, formó familia y solo décadas después compartió con sus hijos la historia completa de su origen. Su trayectoria ilustra la complejidad de identidad que muchos de estos niños enfrentaron tras la guerra. Otro de los menores interrogados durante la redada de 1943 tampoco volvió a ver a sus padres. Fue adoptado por una familia judía belga sobreviviente y emigró a Israel en 1950, donde desarrolló una vida profesional y familiar propia. Años después, regresó a Bruselas con la intención de agradecer personalmente
a quien había coordinado su protección. Al no poder hacerlo, dejó constancia de su gratitud en su tumba. Klaus Barth fue detenido por las fuerzas aliadas tras la liberación. En 1946 fue juzgado por su participación en las deportaciones y condenado a muerte. Su defensa se basó en la obediencia a órdenes superiores y en el cumplimiento eficiente de funciones administrativas, argumento frecuente en procesos posteriores a la guerra. Fue ejecutado en enero de 1947. Víctor Martin sobrevivió al conflicto y retomó su actividad como impresor. No buscó reconocimiento público por su participación en la red. Falleció en 1968, conocido oficialmente por su oficio y su vida comunitaria, sin que muchos supieran el alcance de su intervención durante la ocupación. La hermana Marie Henriette continuó al frente del orfanato hasta su retiro en 1975. En 1965 fue reconocida por Yad Vashem como justa entre las naciones y viajó a Israel para recibir el homenaje. Allí se reencontró con numerosos adultos que habían sido niños bajo su protección. Su explicación sobre sus actos era sencilla. Consideraba que se trataba de una obligación moral básica. El edificio de la Avenida Luis sigue en pie. Una placa recuerda que miles de menores fueron salvados allí durante la ocupación. La operación no fue un acto aislado, sino una estructura organizada que funcionó durante años pese a un entorno hostil. Demostró que, incluso dentro de Mindebestembares, sistemas represivos altamente eficientes, existían espacios donde decisiones individuales coordinadas podían alterar el destino de numerosas vidas.